Cerramos cámara y Ajá. Cerramos las cámaras y los micrófonos. Buenas tardes. Hoy es sábado, septiembre 20, no, septiembre 10. 10 del 2020. No, del 2022. ¡Ay, qué bárbaro! Ok, estamos aquí muy contentos y muy animosos para empezar a aprender acerca de Esdras, capítulos 5 y 6. Y vamos a empezar poniendo este estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, porque por tu misericordia y tu bondad, porque eres piadoso y fiel para con nosotros. Nos has protegido toda la semana de todo mal y nos has dado vida, porque así a ti te ha placido. Te pedimos, Padre, que ahora que vamos a abrir estas páginas de tu libro, nos ayudes a hacerlo con exactitud, que no haya nada que sea dicho en contra de tu voluntad o que vaya a ser de tropiezo para los oyentes. Gracias, Padre, por las enseñanzas que tú nos das y permítenos aplicar todos estos conceptos en nuestra vida diaria. Te pedimos por las necesidades de las personas que están aquí ahorita y de las que después verán el estudio. Y te pedimos que estés con nosotros, que seas tú el dueño y Señor. Y Él el que obtenga todo el crédito, toda la gloria y todo el honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Amén. Ok, muy bien. La clase pasada vimos el capítulo 4, donde nos encontramos que ya Zorobabel y todos los líderes que vinieron de la cautividad de Babilonia se pusieron a trabajar inmediatamente en la obra para reconstruir el templo, una obra muy difícil porque estaba todo hecho pedazos y sí, tenía que llegar luego los enemigos y el enemigo llegó al principio así como que de muy buena, de muy buena voluntad y queremos ayudarles y nosotros también queremos reconstruir el templo porque nosotros adoramos al mismo Dios. Pero cuando Zorobabel y los líderes les dijeron que no, que ellos no necesitaban que les ayudaran, que ellos y lo iban a reconstruir solo, ellos empezaron a enfurecerse y fueron a darle el chisme al rey de Persia. Bueno, pues les cortaron la posibilidad de continuar reconstruyendo y tuvieron que parar por 15 años. Mientras tanto, ellos se dedicaron a construir sus casas y a construir sus espacios para la agricultura y la ganadería. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor los reprende por haber parado, por no haber confiado en que Él iba a estar ahí con ellos. Pero el resultado es muy bonito como quiera. Y también aprendemos nosotros que no debemos de como achicopalarnos así, sentirnos menos cuando viene el enemigo y nos quiere atemorizar. No, 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 tenemos que continuar adelante y tenemos que seguir luchando y hacer lo que Él nos mandó. Ellos habían llegado ahí porque Él los mandó a reconstruir el templo. Él necesitaba que su nombre fuera engrandecido en ese templo otra vez. Bueno, pero ellos pararon por 15 años aproximadamente. Vamos a empezar a leer el capítulo 5. Hoy vamos a leer el 5 y el 6 porque están íntimamente relacionados. Ok, dice Esdras, capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá,
y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Bueno, si nos vamos directamente al versículo 20, al versículo 2, nos vamos a perder la oportunidad de saber cuáles fueron las profecías de Ageo. Vamos a leer hoy las de Ageo. ¿Qué les dice Ageo? ¿Qué les dice el Padre Todopoderoso por medio de Ageo? Entonces, vámonos a Ageo 1 para ver en qué consistieron esas profecías que aquí dice en Esdras que recibieron. Ageo 1. Ageo y Zacarías están juntos y están casi para llegar al Nuevo Testamento. Después de Ageo y Zacarías ya nada más queda Malaquías y después ya empieza Mateo para que lo puedan encontrar fácil. Listos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál fue la exhortación que Ageo les hizo a estos judíos por haber detenido la reconstrucción del templo? Dice, Ageo 1, en el año segundo del rey Darío. Como ven, aquí ya tenemos otro rey. El que los mandó, ¿se acuerdan que fue Ciro? Ciro fue el que dice la palabra de Dios que fue despertado su espíritu para que Dios lo usara y dejara regresar a los judíos que quisieran a reconstruir el templo. Y no nada más eso, sino que puso bastante de su tesoro nacional y muchos de los que estaban ahí alrededor de los que iban a regresar y que no querían regresar, les dieron bastantes cosas, oro, plata, comida, animalitos, todo lo que se pudo para poder hacer ese viaje. Acuérdense que tardaron bastante para poder regresar y entonces aquí vamos a empezar otra vez con Ageo. En el año segundo del rey Darío, ahora tenemos otro rey, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yud-Heh-Vah-Heh por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién es Zorobabel? Acuérdense que Zorobabel viene de la línea de David. O sea que después de que terminemos este capítulo nos vamos a dar cuenta de que es Zorobabel el que va a quedar como rey, como el que continúa de la línea de David. Porque acuérdense que en la genealogía, tanto de Mateo como de Lucas, ahí van a encontrar el nombre de Zorobabel. Perfecto. Gobernador de Judá, él era el gobernador, no era el sacerdote, pero era el gobernador, y a Josué, hijo de Jodasac, y él sí era el sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuándo dijeron eso? ¿Cuándo dijeron eso los de regreso de la cautividad? Eso lo dijeron cuando llegaron los enemigos y entonces dijeron, quizás Dios no quiere que reedifiquemos este templo. Entonces vamos a esperar. Por eso aquí está Yud-Heh-Vah-Heh, el Padre Todopoderoso, diciéndoles, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3. Entonces vino palabra de Adonai por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, o sea, esta casa se refiere al templo, pero sus casas sí están muy bien decoraditas y muy artesonadas. Esto es una palabra para simbolizar que están bien hechas con madera y los techos están de buen aspecto. 5. Pues así ha dicho Adonai de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis.
y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo aquí? Porque ustedes han dejado mi obra. Entonces, lo que trabajan no se nota. Lo que comen no les sacia. Lo que beben no les satisface. Versículo 7. Así ha dicho el Padre de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. ¿La cual casa? El templo del Padre. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yud-Heh-Vah-Heh. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la dispuse en un, yo la disiparé, perdón, en un soplo. ¿Por qué? Dice Adonai de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se han olvidado a por qué regresaron a Jerusalén. 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra de fruto, detuvo sus frutos. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Entonces, ¿qué le está diciendo el Padre? Él detuvo todo. ¿Por qué? Porque ellos no fueron obedientes. 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sosadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Adonai su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Adonai su Dios, y temió. Uy, subrayen esa palabra. Temió el pueblo delante del Padre. Temió. ¿Por qué? Porque eran palabras que venían de un profeta. Ageo era una persona mayor y él les habló con mucha firmeza y ellos temieron y se pusieron a trabajar inmediatamente. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Yud-Heh-Vah-Heh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Adonai. 14. Quiero que pongamos mucha atención a este versículo 14. Dice: y despertó Adonai el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Padre de los ejércitos, su Dios. O sea, por favor, fíjense en la palabra despertó. Porque esa palabra despertó es una palabra que solamente el Padre Todopoderoso la puede hacer. Él es el único que nos puede despertar para anhelar hacer las cosas que Él nos pide. Pero viene de allá arriba, viene de allá arriba. Y nosotros a veces estamos pidiéndole al Padre: ay, Padre, te pedimos que fulanito, sultanito, que este hijo y que se conviertan. Lo que tenemos que pedirle realmente es que les despierte, que con su espíritu los despierte para que ellos puedan volver a Él. Bueno, pero lo que nos llama la atención aquí es que ya los había despertado antes. ¿Se acuerdan cuando vimos en Esdras? Vamos a buscar Esdras 1:5 para verificar, para comprobar que ya habían sido despertados en el espíritu. Esdras 1:5. Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Adonai, la cual está en Jerusalén. Entonces, para poder nosotros hacer las cosas que Él nos pide, tenemos que ser despertados.
Y lo que me llama la atención es, el Padre los despertó aquí en, en Esdras capítulo 1, versículo 5, y ahora los vuelve a despertar acá en Ageo 1, versículo 13. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa? ¿Qué se les ocurre que pueda significar si ya habían sido despertados 15 años antes y ahora, después de 15 años, el Padre los vuelve a despertar? ¿Quién anda actuando ahí? ¿A quién han permitido que haya usurpado el lugar del Padre? ¿A quién se les ocurre? Claro, el enemigo. El enemigo que los estuvo acosando, asustando, y ese enemigo provocó que ellos dejaran todo y se dedicaron única y exclusivamente a construir sus casas, a hacer su vida. Pero ¿qué tipo de vida era? Dice que comían y no se saciaban y que lo que ganaban caía en sacos rotos. ¿Por qué? Porque no estaban bajo la cobertura del Padre Todopoderoso. Lo habían hecho a un lado, solamente por unos enemigos. Ok, vamos a continuar. En el 14 dice, y despertó Adonai el Espíritu. Estamos en Ageo, capítulo 1, versículo 14. Para las personas que acaban de llegar, les recuerdo que Ageo está casi al final del Antiguo Testamento. Está Ageo, Zacarías y luego Malaquías. Entonces, para que lo puedan encontrar, porque es un libro muy chiquito y a veces cuesta trabajo encontrarlo. Versículo 14. Y Ageo 1:14. Y despertó Adonai el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Padre de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Acuérdense, ya estamos con otro rey. Vamos a entrar al capítulo 2 de Ageo. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, todavía estamos en la profecía de Ageo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que hayáis visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Acuérdense cuando recién pusieron los cimientos y hicieron el primer eh, sacrificio, hicieron un altarcito así de piedras, uno sencillito, y, y hicieron un sacrificio. Bueno, hicieron una celebración, unos lloraban y otros cantaban y alababan. Y los que lloraban, pues era porque habían visto ellos la majestuosidad del templo que había sido destruido. De eso está hablando aquí el Padre. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Bueno, pues ahora está para llorar. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Adonai, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Adonai, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Adonai de los ejércitos, yo estoy con vosotros. Y si Él está con nosotros, no hay nada que esté en contra de nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Y hay que aferrarnos a esa promesa. Entonces, 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Adonai de los ejércitos. De aquí a poco, fíjense muy bien, porque aquí viene una profecía mesiánica que todavía no sucede. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
y haré temblar a todas las naciones. Acuérdense que viene un momento en que habrá la batalla en Armagedón y hará temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Adonai de los ejércitos. Entonces, acuérdense que, bueno, en esta versión dice el deseado. Busqué en otras versiones y venía las riquezas. ¿Qué dice en alguna de sus versiones? En el 7, en el versículo 7, donde dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá. ¿Qué dice ahí? En la Reina Valera que tengo yo, Anita, dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha Ujú. dicho Jehová de los ejércitos. Ok, bueno, aquí también en la mía dice el deseado. ¿Tienen alguna otra que no diga el deseado? Mm, no, bueno. Bueno, yo busqué otras Biblias en el inglés y en el hebreo y no viene la palabra el deseado. En algunas viene, dice, haré temblar a todas las naciones y vendrán las riquezas de todas las naciones. Bueno, de todas maneras, ¿cómo podemos saber de qué está hablando el Padre Todopoderoso? ¿Cómo podemos saber si está hablando de un deseado o de unas riquezas? Lo podemos saber por el siguiente versículo. En el versículo 8, miren lo que dice. Porque dice el Padre, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Adonai de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yud-Heh-Vahei de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Adonai de los ejércitos. ¿Cuándo va a ser el momento en que haya paz en ese lugar? En el templo, finalmente. ¿Y quién lo va a llenar a ese templo de oro y la plata? Porque dice el Padre, todo el oro y la plata son míos. Ujú. Eso nos está indicando que esto todavía no sucede. Es una como profecía mesiánica de cuando venga eh, nuestro Mesías, Yeshua, quien él va a ser el que va a dar la paz finalmente en el templo. Ok, vamos a continuar. Dice en el versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Adonai por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? ¿Y qué respondieron los sacerdotes? Respondieron, no, claro que no. Y dijo Ageo, y si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y le respondieron los sacerdotes, sí, sí será inmunda. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Adonai, y asimismo toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecieres es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Adonai. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían a la garpa a sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Adonai. Meditad pues en vuestro corazón. De este día en adelante
desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo del Padre. Meditad, pues, es en vuestro corazón. No es, no es esta aún la simiente en el, no es, perdón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dice, pruébenme porque yo los bendeciré. Hasta ahorita no han visto nada, pero necesitan obedecer. Y esa es la profecía de Ageo. Ahora vamos a ver qué estaba sucediendo acá en Esdras. Vámonos otra vez a Esdras. Esdras, acuérdense que está antes de los Salmos, antes de Job, antes de Esther. Muy bien. Entonces, en Esdras hicimos una interrupción para podernos ir a la profecía de Ageo, que en resumidas cuentas, ¿qué le está diciendo Ageo a los judíos? Sí, ustedes dejaron ahí todo, mi casa está abandonada. Se dedicaron a embellecer sus casas, pero ¿de qué les ha servido? ¿De qué? Si todo el esfuerzo es para que medio coman, medio beban, medio ganen. Pero de hoy en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra, yo les aseguro que yo los bendeciré. Y exactamente así fue como sucedió. Vamos a ver en Esdras capítulo 5. Entonces, ya estamos listos. Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Que profetizaron lo que acabamos de leer en Ageo. Ahora sí vamos a entrar al versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea que ahí estaban junto con ellos Ageo y Zacarías, ayudándoles con la reconstrucción, pero ahora sí se levantaron, pero bien alistados para acabar la obra. Y en este capítulo 6 vamos a ver la obra acabada. Una cosa muy importante que no se les olvide es en Esdras 1:5 dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, pero también de los líderes que se fueron a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Entonces, si hay un despertar y luego después de 15 años hay otro despertar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no porque ahorita estemos despiertos con los ojos bien abiertos y con un anhelo de aprender de su palabra y con un anhelo de estar de día y de tarde y de noche escuchando su palabra, teniendo íntima relación con él. Cuidado, puede venir el enemigo, como en este caso vino, y quitar el despertar y echarnos a dormir otra vez. Sí se puede dar eso, aquí lo podemos comprobar. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer entonces para que el enemigo no nos gane? ¿Qué podemos hacer? Estar siempre en la palabra de Dios, que no se nos pase ni un solo día sin leerla, estar constantemente con las alabanzas y estar constantemente agradeciéndole, pidiéndole perdón por todas las cosas que hayamos hecho mal. Ok, vamos a continuar. Ahí vienen otra vez otros enemigos, pero vamos a ver ahora cómo van a reaccionar Zorobabel y Josué. ¿Cómo van a reaccionar en esta ocasión con estos otros enemigos más feroces? En aquel tiempo
Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así. Acuérdense que del otro lado del río es para allá está Babilonia después del Éufrates, y del otro lado del río son los de por acá. ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ándeles, qué cosas. 15 años estuvieron ahí los judíos edificando sus casas y haciendo sus animalitos, reproduciéndolos y sus plantitas y todo. 15 años. Nunca llegó un enemigo. Nunca llegó nadie a, a decirles, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Qué? No, nada. Pero nada más vieron que estaban reconstruyendo la obra, la casa del Padre. Ahí sí llegaron los enemigos. ¿No les parece que a nosotros nos pasa lo mismo? Nos proponemos trabajar para la obra del Padre y llegan los enemigos uno detrás del otro. Pero si no estamos firmes, si no estamos bien apalancados de sus promesas y de su palabra, nosotros podemos caer. Sí, podemos caer como estos cayeron. Y estos eran súper religiosos. Ok, dice, versículo 4. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? O sea que ahí están estas gentes que van a ir a llevarle el reporte al rey Darío. Anote y anote los nombres y miren lo que están haciendo. Pero no saben cómo les va a ir. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Ese versículo 5 de Esdras 5, yo lo tengo súper subrayado, porque fíjense bien, dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no pudieron hacerlos cesar de construir. Aunque ellos ahí van hasta allá otra vez, allá a Babilonia, Persia, con el rey Darío, y llevaban su reporte de quienes estaban construyendo. Iban a llevar el chisme de mira, estas gentes están haciendo una cosa sin tu autorización, rey Darío. Figúrate nomás, sin tu autorización. Pero ellos dijeron, no importa, esta vez nosotros no vamos a parar. Y no pararon, aquí dice, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Se acuerdan de un hecho similar en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan del capítulo 4? Es cuando Pedro está, acaban de sanar a un cojo. Pedro sanó a un cojo. Bueno, se hizo un escándalo allá en Jerusalén y mandaron traer a todo el concilio y todos los sacerdotes y todo. Los encerraron en la cárcel y les dijeron, no queremos que anden hablando ustedes otra vez de ese Jesucristo. No queremos que vuelvan a andar hablando de que fue resucitado. No, 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 no. Los vamos a dejar salir de aquí, pero no queremos que anden hablando de él. Y Pedro dijo, ¿ustedes creen que les vamos a hacer más caso a ustedes que a Dios? Claro que no. Nosotros vamos a continuar hablando acerca de la majestuosidad de la obra que vino a hacer nuestro Redentor. Y no los callaron con nada. Los metían y los sacaban de la cárcel y no los callaban con nada. Bueno, es una situación muy similar. Versículo 6. Copia de la carta de Tatnai, gobernador
del otro lado del río, y Setarna. Bonsai y sus compañeros, los gobernantes que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y estaba escrito así. Fíjense lo que decía la carta. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Ahora sí le dicen el gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes, o sea que ya van avanzando y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. ¿Por qué será que prospera en sus manos? ¿Y por qué deprisa? Porque les llamaron la atención. En la profecía de Ageo dice Dios, y sus casas muy adornadas. ¿Y la mía qué? La mía está ahí toda abandonada. Se pusieron rapidito a reconstruir y ahora sí fueron prosperados. Versículo 9. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Ahí están los chismosos. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que están a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo, fíjense bien qué sabiduría con la que respondieron los judíos. Nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. O sea, ahí está hablando de Salomón. 12. Mas después que vuestros padres provocaron a ira a Dios, perdón, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero, dijeron ellos, acuérdense, dijeron, nosotros somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos porque así nos los mandó Ciro. Versículo 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y la había llevado al templo de Babilonia. Y el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. 15. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y será edificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos en la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, fíjense bien la recomendación, otra sabiduría que les concedió Dios. Si al rey le parece bien, busque en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así, porque el rey Ciro había sido dada orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Búsquele, rey Darío, búsquele. Ahí en los tesoros, en los archivos que tiene usted en el palacio. Busque lo que dijo el rey Ciro. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, decía memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus padres fuesen firmes. Su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva,
y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. ¿Qué les parece? El gasto pagado por el tesoro del rey. 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bonsai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de ahí. Fíjense lo que va a contestar el rey Darío. No nomás les dice, llévenle esta cartita a los judíos. No, fíjense cómo los va a amenazar. Dejad que se haga la obra, dijo el rey Darío, de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios. No solamente está dando el permiso de que se continúe la reedificación. Dice, de la hacienda del rey que tiene de tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Ahí va el dineral. ¿Qué les parece? Y solamente porque están obedeciendo. Están obedeciendo al Padre. Así como les dijo en Ageo, ustedes tienen los sacos rotos porque no me obedecen. Obedézcanme y yo los bendeciré. Y Él es el que hace entrar en las mentes de los reyes para que los reyes anhelen ayudar a la terminación del templo con sus propios tesoros, con sus propios ganancias de los impuestos. Versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado por día, por día, sin obstáculo alguno. Fíjense bien, no nomás toda la provisión para la reconstrucción, los animales, el vino, todo lo que se necesitara para el templo. Versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Aquí ya quiere sacar provecho, ya quiere que oren por él y por sus hijos. También por mí es dada orden. Aquí viene otra orden, una orden tremenda. Ándale chiquito, los enemigos que quieren hacerles parar la obra. Vamos a ver qué les va a pasar en caso de que se puedan poner como obstáculos otra vez. Dice también, por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Colgados y vuelven a venir a quejarse de lo que están haciendo ellos. 12. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir en casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. ¿Ustedes creen que si los judíos no hubieran parado la obra, Dios no hubiera hecho algo semejante sin necesidad de que pararan por 15 días, perdón, 15 años de reconstruir el templo? Claro, nosotros tenemos que confiar en que Él nos va a ayudar en todo. 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bonsai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios, de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Artajerjes es el rey que va a continuar y es el que va a estar como rey cuando
leamos la historia de Esther. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. ¿Ok? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar por esta vez con Esdras. Vamos a ver unas ilustraciones. Aquí tenemos Esdras 5 y 6. Y tenemos aquí la que vimos la vez pasada, la ilustración de los enemigos pero estos eran enemigos que vivían en Samaria y según ellos también adoraban al mismo Dios, ¿sí? También adoraban al mismo Dios, pero con una revoltura, con una cantidad de otros ídolos que tenían. Estas son las cartas que llevaron al rey y los judíos dejaron de reconstruir la obra por 15 días en vez de confiar quién es nuestro Padre Todopoderoso. Y aquí tenemos a Ageo y a Zacarías, los dos profetas que después de que empezaron por segunda vez la reconstrucción, no los dejaron, ahí estuvieron todo el tiempo con ellos. Y aquí está el profeta Ageo advirtiéndoles a todos, diciéndoles, mira, ustedes han dejado la obra, se han dedicado solamente a sus casas. Y estas son sus casitas que hacían ellos. En la parte de abajo es donde metían los animales que tenían que estar bajo techo. En Israel hace mucho frío en el invierno, nieva y pues se congelaban los animalitos y toda la gente de la casa vivía en el segundo piso y ahí era la cocina y era el dormitorio, ahí era todo. Esas eran sus casitas. Pero el padre dijo, yo los despertaré. Y el padre los despertó. Dice Ageo. Y despertó Adonai el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. Y volvieron a reedificar la obra. Esta foto me gustó muchísimo porque es como el padre gozoso cuando se nos quitan las escamas de los ojos y podemos ver claramente cuál es el propósito de su plan que tiene escrito en esta su palabra, en estas escrituras sagradas. Qué tremendo cuando nuestros ojos son abiertos y cuando nuestros ojos reciben la luz. Dice Esdras. Ahí vamos para un lado y para otro. Esdras. Mas los ojos de Dios. Espérenme tantito, déjenme hacerlo más chiquito. Esdras 5:5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado al rey Darío. Les dijeron, vaya y dígale al rey Darío que busquen los archivos para que se cerciore de que el rey Ciro nos dio la orden de reconstruir.
Así lo hicieron. Y aquí está el rey Darío checando archivo por archivo hasta que encontraron, ah, sí, dice su ayudante, aquí dice rey Darío en las memorias, dice que el rey Ciro en su primer año dio la autorización para que los que quisieran volver del exilio a Jerusalén a reconstruir podían hacerlo. Bueno, este versículo, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado. Los ojos de Dios estaban sobre los ancianos y no los hicieron cesar. Me recordó tanto, me puso a pensar tanto en lo que significa lo que muchas veces nosotros estamos a veces recibiendo y a veces dando, que es la bendición que está en Números 6, 24 a 26. Vamos a buscarla. Números está en los primeros 5 libros de Moisés. Es el cuarto libro. Vamos a buscar el capítulo 6, versículo 24. Yo me imagino que muchos de ustedes se la saben de memoria. Es una bendición que Dios le pidió, se la dio a Moisés para que se la diera a Aarón y que Aarón bendijera a todo el pueblo. Y la utilizaban mucho para antes de los sacrificios, después de los sacrificios, como despedida, en diferentes ocasiones la utilizaban. Pero lo que dicen tiene tanta relación con lo que acabamos de ver, con esa fortaleza que recibieron los judíos después de ser despertados por segunda vez, con esa actitud de no cesar hasta terminar lo que Dios les había encomendado. Y dice, Números 6, 24 a 26. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a analizar en secciones esta bendición para poder entender de qué se trata, porque, por ejemplo, esta frase, Dios haga resplandecer su rostro, esta no es muy común para nosotros aquí como hispanohablantes. No es muy común. Esta es una expresión idiomática hebrea. Aquí hay otra. Dios alce sobre ti su rostro. Esta tampoco nosotros como hispanohablantes no la entendemos muy bien. Si no nos vamos a las escrituras y al contexto de los hebreos, ¿qué significaba en aquel entonces estas expresiones? Dice la palabra Yud Hel Vav Hei se repite 3 veces y significa, Yud Hel Vav Hei significa yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el significado de su nombre. La palabra rostro se repite 2 veces. Significa delante de, enfrente de, encuentro o presencia. Eso es lo que significa la palabra rostro en este contexto. O sea que cuando dice, perdón, que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, está hablando que su presencia esté sobre ti, por lo que está diciendo aquí. Significa que delante de, enfrente de, encuentro o presencia. Su presencia es lo único que nos puede dar una profunda y perfecta satisfacción.
lo necesitamos a Él más que el aire que respiramos. Ujú. Ok, eso es lo que significa la palabra rostro. Estar ante su presencia. Dice, resplandecer el rostro es una figura idiomática en hebreo. Como por ejemplo, una figura idiomática de nosotros que aunque la traduzcan, nadie va a poder entender, como por ejemplo, echó la casa por la ventana o me recibió con la alfombra roja. Ese tipo de figuras idiomáticas que nosotros las entendemos perfectamente bien, pero si no vive uno en ese contexto, no la puede entender. Entonces dice resplandecer el rostro es una figura idiomática en hebreo. Lo contrario, para poder entender resplandecer su rostro, es esconder su rostro. Y vamos a ver unos ejemplos de esconder su rostro para poder entender cuándo es que el Padre esconde su rostro. Vamos a Deuteronomio 31:18. Deuteronomio es el cuarto libro de los 5 libros de Moisés. O sea que es el siguiente libro después de Números. Vamos a Deuteronomio 39. Deuteronomio, perdón, 31:18. Deuteronomio 31:18. El 39 no lo pude encontrar, no hay, no existe. Dice, listos, dice Deuteronomio 31:18. Pero ciertamente yo esconderé. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo aquí? Es cuando Josué están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les está advirtiendo. Si ustedes están conmigo y me obedecen, yo estaré con ustedes. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día cuando ustedes no me obedezcan por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Si ustedes se vuelven a dioses ajenos, dijo él, esconderé mi rostro. Entonces, resplandecer su rostro es una cosa y esconder su rostro sucede cuando no obedecemos su palabra. Vamos a buscar otro ejemplo de esconder su rostro. Vamos a Ezequiel 39. Ezequiel 39 está muchos libros adelante, pero está justo antes de Daniel, está después de los Salmos, después de los Proverbios, después de Isaías, está Ezequiel. Y vamos a buscar 39, 23 y 24. Estamos hablando de ejemplos de cuando el Padre esconde su rostro. Listo, dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro. Ahí está. Yo escondí de ellos mi rostro. Contrario a resplandecer el rostro. Escondí de ellos mis rostros y los entregaré en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. 24. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro otra vez. Entonces, aquí podemos concluir que esconder el rostro es cuando desobedecemos. Ahora vamos a ver otros ejemplos donde se resplandece el rostro. Vámonos a los Salmos. Tenemos que ir adelante como unos 5, 6 libros. Está Salmos.
Vamos a buscar el 27 del 8 al 11. Listos, dice, estamos viendo ejemplos de resplandecer su rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Este salmo es de David. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Adonai. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Adonai me recogerá. Hasta el 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Vamos a buscar otro salmo, 67. Salmo 67. Está unas cuantas páginas adelante. Salmo 67, 1, 2. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación. Entonces, ¿con qué fin Él quiere que su rostro sea resplandecido en nosotros? Aquí lo vamos a volver a leer. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Si su rostro resplandece sobre nosotros, nosotros podemos ir caminando sobre el lugar donde Él nos haya puesto y nuestro rostro va a resplandecer para, para que las naciones de la tierra conozcan su camino, para que las naciones conozcan su salvación. Vamos a buscar otro salmo. Siguiente es el 89:15. 89:15. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Andará a la luz de tu rostro, uno que sabe aclamarte, adorarte. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Reyes 8:25. Primera de Reyes está antes. Acuérdense que es un libro que ya estudiamos en su totalidad. Primera de Reyes 8:25. Primera de Reyes 8:25. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí está sucediendo de que ya quedó terminado el espectacular, magnificente templo de Salomón. Y lo que hace Salomón es que lo dedica y hay una celebración muy bonita. Pero lo que vamos a leer aquí es algo que Salomón ora al Dios cuando está listo para entregarle la obra. Dice, Primera Reyes 25, dice, ahora pues, Adonai Dios de Israel, cumpla tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de ti que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. ¿Ok? Es una promesa que le hizo Dios a David, que su descendencia sería hasta el Mesías. 25. Ahora pues, oh Adonai Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se está preguntando Salomón. En su cabecita no puede entender cómo va a morar el Dios Todopoderoso en una
en una estructura hecho de madera y de piedras. Es verdad que Dios morará en la tierra. He aquí, dice, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Si no lo pueden contener los cielos de los cielos, ¿cómo es posible que venga a morar aquí? Eso le costó mucho trabajo a Salomón entenderlo. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Adonai Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos, tu resplandor abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. Y que oigas la oración de tu siervo, que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Dice, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa y sobre tu pueblo. Que tu rostro resplandezca. Bueno, estos son los ejemplos que tenemos para entender qué es eso de resplandecer su rostro. Puede esconder su rostro o puede resplandecer su rostro, dependiendo de la obediencia. Ahora tenemos la otra expresión idiomática. Dice, alce sobre ti su rostro. ¿Cómo que alce sobre ti tu rostro? Pues es una expresión idiomática hebrea. Se aplica a alguien que va a pedir un favor o perdón. Ejemplo, el súbdito se presenta ante el rey. Lo hace con los ojos bajos, siempre que va a pedir perdón o va a pedir un favor. El súbdito en señal de humildad. Pero cuando el rey concede su petición, el súbdito puede levantar su vista y agradecer al rey. Eso es, alce sobre ti su rostro. ¿Por qué lo va a alzar? Porque fue perdonado, porque fue concedida su petición. Entonces, alce sobre ti su rostro es señal de que te perdona o concede una petición. Vamos a ver en Génesis 19:21, conceder una petición. Génesis es el primer libro de Moisés, de los que escribió Moisés. Génesis 19:21. ¿Cuál es el contexto? Aquí está Abraham y los tres visitantes van rumbo a Sodoma y Gomorra a destruirla, y Abraham está intercediendo todo lo que puede porque sabe que allá está su sobrino Lot. Y entonces en el versículo 21 de Génesis 19:21 dice, y le respondió el padre, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Ok, esto, ¿cómo creen que hizo la petición Abraham? ¿Cómo la hizo? Claro, con la cabeza baja, yo te pido, Padre, que no destruyas. Y él le concedió la petición. Vamos a buscar ahora en Génesis 40:13. Vamos a ver otra de conceder el perdón. Ahí el mismo Génesis 40:13. Dice, al cabo de 3 días levantará tu cabeza. ¿Cuál es el contexto? Aquí tenemos a este José que está en la cárcel y acaba de interpretar los sueños del copero y del panadero.
Y entonces aquí está, dice en el 12, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, o sea, esta es la interpretación para el copero. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, ahí está, levantar tu cabeza. Porque ¿cómo está la cabeza? La cabeza la tienen toda inclinada, pidiendo perdón o pidiendo un favor. Y cuando el faraón levanta la cabeza, dice que entonces te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí a cualquier persona. ¿Ok? Viene ante el rey o ante el todopoderoso, se inclina, tiene su cabeza inclinada porque viene a pedir una petición o perdón por algo. Y ya cuando lo ha hecho y el Padre le concede esa petición o perdón, dice que el rey levanta su cabeza, alza su cabeza, alza su cabeza. ¿Para qué? Para que él pueda estar en contacto directo, ojos con ojos, ojos con ojos. Bueno, pues esta era la situación en la que estaban los israelitas cuando por segunda vez fueron despertados y nada ni nadie los hizo cesar de reconstruir el templo. ¿Ok? Entonces vamos a volver a repasar. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Me faltó una N. Dios alce sobre ti su rostro, porque te ha concedido el perdón que le estás pidiendo, porque te ha concedido la petición que le pides. Entonces Él alza tu rostro para que estén íntimamente relacionados los ojos. Y así fue el caso de los judíos reconstruyendo el templo. Y finalmente el templo quedó reconstruido. No tan pomposo como lo había hecho Salomón, pero lo reconstruyeron. Después, cuando venga Herodes, lo va a remodernizar, pero es el templo que Yeshua va a pisar y es donde él va a enseñar. Afuerita del templo muchas veces enseñó. Ok, con esto terminamos. Esdras 5 y 6. Y el próximo sábado, 17 de septiembre, no habrá estudio bíblico. Ok. Vamos a poner nuestra vida en las manos del Padre para toda la semana que viene a continuación. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia, porque tú nos permites poder penetrar en estas palabras que nos llenan y que nos enseñan y que nos abren los ojos, Señor. Que tengamos cuidado con el enemigo porque puede debilitarnos y hacernos dormir. Que no dudemos en ningún momento que tú eres el Todopoderoso. En ningún momento. Gracias te damos, Señor, porque en ti podemos confiar y sabemos que no te apartarás de nosotros.
porque tú nos has escogido y nosotros lo único que anhelamos es estar contigo en la eternidad. Te pedimos que nos lleves con bien a todos los que están aquí y a los que luego verán el programa. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Jesucristo y Yeshua, nuestro Redentor. Qué gran sacrificio hizo por nosotros. Amén. Yo quería platicarles una cosa que me pasó esta semana, que de veras que el Padre nos pone en situaciones de tal manera que nosotros podamos estar bien seguros con cosas chiquitas, con cosas que son insignificantes, pero que podamos tener la seguridad de que Él está ahí. Ahí en la casa hay un portón en la cochera, una puerta de la cochera, donde se abre y se cierra, ¿verdad? Bueno, el seguro de casa no lo querían aceptar, no querían darnos crédito por las acordeones para la contra huracán que hicimos con tanto sacrificio, porque cuestan bastante y son de aluminio. Entonces ahí lo fuimos haciendo de poco a poquito. Y ya cuando quisimos contratar el seguro de casa, no nos quisieron dar crédito, porque el portón, porque la puerta de la cochera no tenía arriba un panel, el panel de mero arriba con ventanitas, y que no, eso no lo permitía la aseguradora, porque entonces eso significaba que por ahí podía entrar una piedra o algo y ya destruía todo. Bueno, entonces el señor que nos ayuda a arreglar el portón dijo, le podemos cambiar el panel, pero ¿dónde lo vamos a encontrar? La fábrica que hizo estas puertas ya no existe, no se consigue en ningún lado, no hay posibilidad. La compañía de seguros pide cambiar aunque sea el panel que tiene vidrios, y ya, pero pasaban los días y yo les dije a los hijos, esto es lo que necesitamos hacer. Y uno de mis hijos dijo, mamá, ya estuvo, que no se va a poder. No se va a poder, porque ¿con dónde vas a conseguir esa pieza? Le dije, pero yo voy a orar. Ujú. Y así lo hice. Y un día que estaba yo platicando con mi vecina por teléfono, le dije, oye, Linda, empezamos a hablar de un tema totalmente diferente. Oye, Linda, esta membresía para esta organización será conveniente. Me dijo, no, ya no la compres esa membresía. No vale la pena. Mejor compra esta otra membresía. Ah, ok. Oye, Linda, ¿y ustedes tienen seguro de casa? Sí, tenemos seguro de casa. Ah, oye, Linda, ¿y el portón que tienen ustedes en la cochera es contra huracán? No, no es contra huracán, pero mañana vienen a ponernos un nuevo portón, una nueva puerta para la cochera que es contra huracán. Ah, mañana, Linda, pregúntale a tu esposo que si me lo puede vender, porque yo lo único que necesito es un panel para eliminar el panel nuestro que tiene ventanitas. Ah, yo le pregunto. Y luego Linda me dijo, sí, tú lo puedes quedarte, te lo puedes quedar. No lo podía creer, no lo podía creer, porque era casi imposible poder conseguir esa pieza, pero el Padre me la consiguió. Y no solo eso, el vecino le pagó al instalador para que nos quitara la pieza que tenía vidrios y puso la nueva, y quedó el portón todo oscuro, todo de aluminio, y es aceptado por la aseguradora. Gloria a Dios. Almita, disculpe, estamos
Continuamos grabando por Ah, sí, si... ya le voy a cortar.